Feliz sábado, hermanos. Hoy como que estamos como cortos de batería. Feliz sábado, hermanos. Para mí es un privilegio, es un gozo, se podría decir, estar aquí frente a ustedes, abriendo la palabra de Dios. Y hoy traigo un tema de la serie de Palabras de Vida del Gran Maestro. Habla acerca de la perla de gran precio. Y bueno, antes de empezar, quisiera tener una pequeña palabra de oración para que Dios nos encomiende o Dios nos dirija en este servicio. Oremos. Querido Jesús, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, eres bondadoso, pero lo más importante, Señor, eres misericordioso para con cada uno de nosotros, Señor. Que a pesar de, Señor, de ser pecadores, a pesar de que no merecemos, Señor, estar delante de ti, tú te apiadas de nosotros, tú nos amas, Señor, tú nos consideras a nosotros como la niña de tus ojos, Señor, y es por ello, Señor, que venimos delante de ti para que seas tú el que esté aquí al frente, Señor, y no sea esta persona, Señor. Padre amor, que tus ángeles acampen alrededor, Señor, de esta iglesia, para que el enemigo, Señor, salga de estas bancas, Señor. Que seas tú, Señor, el que sea glorificado, porque para ti, Señor, que sea siempre la honra y la gloria. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos brindas, Señor, y sobre todo, Señor, gracias porque tú nos amas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos y te agradecemos por todo. Amén. Hace años, bueno, no hace años, hace 2 años, ¿alguien sabe qué es esto? Creo que no se parece a una perla, ¿no? Pero dice que había una vez un pescador de allá de las islas de Filipinas. Dice que él estaba navegando y mientras navegaba dice que de repente se aproximó una gran tempestad. Después que se aproximó la tempestad, él dice, bueno, voy a anclar mi bote para poder que el bote se mantenga firme y así las olas no me puedan arrastrar a mí. Dice que le echó el ancla y la tiró, y cuando la tiró dice que él sintió que se enganchó. Dice, bueno, estoy tranquilo. Pero para su sorpresa dice que él, después que pasó la tormenta, dice que él trató de sacar la ancla, pero lastimosamente no la podía sacar. Entonces dice que se tiró, y cuando se tiró, encontró que el ancla estaba atorada en una concha, almeja, no sé qué otro sinónimo tenga ese animalito, y él la tenía atrapada. Para su sorpresa dice que cuando él vio era una concha demasiado grande. Si ustedes ven esa perla, esa perla mide aproximadamente como unos 2 pies de largo. Así que imagínense que ese señor la encontró y él dice, bueno, la agarró y la sacó. Y cuando la sacó, dice él que él pensaba cualquier otra cosa. Él no pensaba nada en dinero, no pensaba nada. Y él dice que pasaron aproximadamente 10 años desde que él la había comprado y él la colocó debajo de la cama de su cuarto, debajo de su cama, porque dice que esa le iba a ayudar a espantar todos los malos espíritus, todas las cosas malas. Dice que un día hubo un gran fuego en su casa, se quemó todo, pero menos la perla. La perla fue la única que se salvó. Y él, extrañado, dice que la agarró y se la llevó a creo que era un familiar de él, que trabaja en la isla de Palawan, sí. Y lo llevaron a un lugar que se llama Puerto Princesa, así en español. También allá en Filipinas hay partes que se habla bastante español. Así que cuando lo llevó ahí, dice que las personas se quedaron admiradas por el tamaño de la perla. Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a averiguar cuánto cuesta, pues, porque la verdad que la perla más grande que habíamos encontrado pesaba 6.4 kilos y en el año 2003 la vendieron en $35 millones.
Si ustedes ven allí la pesa, ¿no? ¿Cuánto es que pesa allí aproximadamente? 34 kilos, o sea, 75 libras. Como les dije, la otra en 2003 valía 35 millones. En el 2016 alguien la fue a verificar y dice que esa perla pequeñita ahora vale 93 millones de dólares. Entonces dice que esa perla la tienen en ese lugar. Ese es un lugar ahí en la isla donde la enseñan a todo el mundo. Y pusieron avisos en Facebook y en todos lados, dice, porque querían que alguien fuera a calcular el valor de la perla. Entonces todo el mundo se pregunta, si aquella vale 93 y pesa ¿qué podría decir? Un tercio, un cuarto lo que pesa esta otra grandísima. Así que imagínense cuánto costará esta perla, ¿no? ¿Será que esa es la gran perla? ¿Esa es la perla de gran precio? Esa es la pregunta de mí para ustedes en el día de hoy. Mateo 13, 45, 46, la palabra de Dios dice que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mi pregunta para ustedes ahora, ¿será que tendremos nosotros dinero para poder comprar esa perla que posiblemente tirando así números como hace Luis, valdrá unos 400 millones de dólares o un poco más? Eso va a ser un poco difícil, pero Jesús nos explica esta parábola. La parábola del comerciante que busca buenas perlas tiene un doble significado. ¿Y por qué tiene un doble significado? Porque se aplica tanto a Jesús como un mercader que está buscando a la perla de gran precio. ¿Y quién es esa perla de gran precio? Nosotros. Nosotros somos esa joya que le falta a su corona. Ahora vamos a buscar un versículo en la Biblia donde ustedes van a encontrar, donde nosotros formamos parte de una joya de su corona. Pero también se aplica a nosotros, porque nosotros a veces estamos buscando de esa perla, de eso que no tiene valor, ¿me entienden? Como es el amor y el cariño de Jesús. Cristo, el comerciante celestial, dice que busca buenas perlas, vio a la humanidad extraviada, la perla de gran precio. Cristo mismo es la perla de gran precio, en Él se reúnen toda la gloria del Padre, la plenitud de la divinidad. Él es el resplandor de la gloria del Padre y a la misma imagen de su persona. Ninguna obra humana puede mejorar el grande y precioso don de Dios. Es perfecto, es Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y Él nos ha dicho, Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Vamos a tratar ahora de dividir el tema en tres partes. La primera parte, vamos a hablar del reino de los cielos. ¿Qué será el reino de los cielos para cada uno de nosotros? La frase del reino de los cielos es algo que me llamó mucho la atención, porque me puse a investigar en la Biblia y encontraba que el reino de los cielos también se le denomina al reino de Dios. Si ustedes buscan, por ejemplo, la parábola de la semilla de la mostaza, en Mateo habla acerca del reino de los cielos, pero si ustedes se van a Lucas, usted van a encontrar que Lucas menciona el reino de Dios. Así que prácticamente es una forma paralela de lo que significa el reino de los cielos o el reino de Dios, que es lo mismo. ¿Y quién es el reino de los cielos? Vamos a preguntarle a la Biblia, porque la Biblia en Lucas 17 se encontraba Jesús entre medio de los fariseos y preguntando, los fariseos le hacían esto a Jesús: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así que el reino de Dios es Jesús mismo.
También el reino de Dios es un tema muy importante y es una prioridad significativa en la enseñanza de Jesús. Como le decía, la frase aparece unas 50 veces en Mateo, unas 16 en Marcos, unas 40 en Lucas, unas cuantas poquitas en Juan. Y en todo es una expresión de lo que Dios ha hecho en la historia a favor de la raza humana, ¿no? El reino de Dios no viene con exhibiciones externas, viene mediante la dulzura de la inspiración de su palabra, la obra del interior de su espíritu y la comunión del alma con el ser que es su vida. La mayor demostración de su poder se advierte en la naturaleza humana, llevada a la perfección del carácter de Cristo. Algo más, Jesús proclamó el reino de Dios en su primera proclamación. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a la sinagoga, un día sábado como el día de hoy? Y él empezó a abrir el libro de Isaías. ¿Y qué dijo Jesús en ese momento? Si buscamos Lucas 4, él decía que el reino de Dios se ha acercado, si no me equivoco. Lucas 4, 16 al 21. Y dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Y más adelante él dice, enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y todos los ojos se enfocaban sobre Jesús. Y él dijo así: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, nosotros cada vez vemos como Dios, como Jesús afirmaba que era el reino de Dios. Otras partes también que encontramos aquí, por ejemplo, en la curación de los enfermos, en la predicación del evangelio, el perdón de los pecados. También cuando se encontraba con los endemoniados. De este modo Jesús hizo que el reino estuviera dentro de la persona para transformarla a su semejanza. Y el reino de Dios también se ve en la comunidad de los creyentes, una revelación de justicia y salvación. Si ustedes más no se recuerdan, hubieron judíos que trataron de buscar ese reino de Dios. Y le voy a mencionar 3 ejemplos específicos. Uno fue Nicodemo. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo vino hacia Jesús? Nicodemo se hacía falta de algo que lo llenara a él. Y por eso fue que él vino donde Jesús. Y Jesús le explicó cómo tenía que ser para poder ganar el reino de Dios, ¿no? Todo lo que él tenía que hacer. Otra persona también que aparece en la Biblia es Cornelio. Cornelio cuando mandó a llamar a Pablo, lo mismo, se sentía vacío. ¿Por qué? Porque estas personas, Cornelio, Nicodemo y el eunuco etíope, eran personas de alto rango, donde se le daba la oportunidad de poder abrir la palabra, donde ellos podían escuchar de parte de los fariseos, de parte de los saduceos, todo lo que era la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, los apóstoles, si usted ven la profesión de cada uno de ellos, la mayoría eran pescadores, otros eran publicanos. Entonces no tenían la oportunidad de tener esta palabra, o sea, no tenían la oportunidad de poder leer o que alguien le explicara las cosas. Y por eso es que la gente de alta sociedad se sentían vacíos, porque nunca encontraban cómo Dios le podía llenar ese vacío que ellos sentían. Y es por ello que se sentían de esta manera. Entonces Jesús vino a cada uno de ellos de una manera especial para llenar ese vacío en donde ellos se encontraban. En este aspecto presente dice, también se conoce como el reino de la gracia de Dios, que se está estableciendo a medida que ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se sometan a la soberanía de su amor. Esto se encuentra en Discurso del Maestro, página número 93. Vamos ahora a la segunda parte. ¿Qué es un mercader o un comerciante? El comerciante, como les expliqué desde delante, se aplica a las dos personas. Se aplica tanto a Jesús
y se aplica también a nosotros. Cristo vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. La luz de Dios brilló en las tinieblas del mundo, mas las tinieblas no la comprendieron. Pero no todos fueron indiferentes a la dádiva del cielo. El comerciante de la parábola representa una clase de personas que desean sinceramente la verdad. En diferentes naciones han habido hombres fervientes y juiciosos que han buscado en la literatura, en la ciencia, en las religiones del mundo pagano, aquellos que pudieran recibir como el tesoro del alma. Como les había mencionado, estas tres personas querían llenarse de esto. Felipe tuvo que explicarle al eunuco de qué se trataba Isaías. Cornelio tuvo que buscar con Pedro para que Pedro le explicara las escrituras. Igual que Nicodemo cuando vino con Jesús. Jesús tuvo que explicarle a Nicodemo. Y así muchas personas en este mundo se encuentran en esa situación. Estos días estaba escuchando un testimonio de una persona que decía que se sentía mal, se sentía vacía en la iglesia, porque se sentía en una iglesia así como la de nosotros, así pequeñita, en donde ella decía que por más que ella tratara de hacer las cosas, ella no tenía la oportunidad de predicar el evangelio. Y ella se sentía triste porque decía, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y un día dice que ella encontró una familia, y la familia era una familia muy adinerada. Y dice que la familia los invitaba a su casa, y eran musulmanes, y ella hablaba con ellos y todo lo demás, pero como eran musulmanes, siempre tenía el peligro, el detalle de no hablarle de Jesús. Usted sabe que hablarle a los musulmanes de Jesús es algo muy, muy grave, ¿no? Muy crítico. No todos los musulmanes aceptan que uno le pueda hablar de la Biblia, no todos. La mayoría te vienen y te cierran la puerta automáticamente. Pero dice que esta persona, dice que la invitaron a su casa, ¿no? Y dice que ella le dijo al pastor que fuera con ella. Pero antes de eso dice que no sé qué fue lo que pasó, pero como que instalaron una antena de televisión satelital en su casa. Y yo que he andado en esas cosas, dentro del satélite donde se emite el canal Esperanza, el 3ABN y los demás canales de la iglesia, también están todos los canales árabes. Y entonces dice que le programaron todos los canales a la persona. Pero dice que para su sorpresa, cuando ellos llegaron a la casa, dice que ellos vinieron y los invitaron a la sala. Dice que era una sala enorme, hermosísima. Y que cuando pasaron a otra sala, dice que había una televisión grandísima. Y en la televisión dice que para su sorpresa era un canal adventista. Y todo el mundo se quedó calladito, estaban escuchando lo que decía ahí en el canal. Entonces, para finalizar, porque no me acuerdo mucho, dice que ella no quiso decir nada y el pastor solamente le dijo, mira, ¿sabes qué? Ora porque tú no sabes cuando esas personas que están escuchando la palabra de Dios a través de la televisión van a venir delante de ti, van a decirte que te lleven a esa iglesia, ¿me entiendes? Porque dice que ellos quedaron fascinados con la programación que daba el canal en ese momento, ¿no? Y dice que ellos los cambiaban, pero casi siempre mantenían ese canal allí para estar escuchando las cosas que decían. Y así es, como personas así, nosotros tal vez, yo conozco personas que tal vez tienen mucho dinero y oro, le pido a Dios cómo hablarle a esas personas, porque la verdad que otra persona de la iglesia es muy difícil que le llegue a ese tipo de personas. Nosotros conocemos personas así que es muy difícil que llegarle a hablarle acerca de Dios, pero yo sé que algún momento en la vida Dios nos va a dar la oportunidad para poder llegarle a ese tipo de personas, porque sabemos que Dios no hace excepción de personas y tenemos que llegarle a todas esas personas. Dice aquí, Dios dirigió su mirada a la humanidad no como algo vil y sin mérito. Acuérdense, nosotros éramos pecadores. La paga de la muerte es el pecado y nosotros no, ¿qué les podría decir? No tenemos ningún valor en comparado a todo lo que Dios tiene, ¿no? Pero Cristo dice, la vio como podría llegar a ser por medio del amor de un redentor. Cuando Cristo nos vio a nosotros, cuando vio la raza humana caída, Dios nos vio con ese amor. Por eso es que nosotros para Él
somos algo muy importante. Imagínense que hasta dio su vida por nosotros, ¿no? Y como les decía, que somos una joya en su corona Él. Y dice Zacarías 9:16, y lo salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Así que, hermanos, no nos menospreciemos a cada uno de nosotros. Nosotros, cada uno tiene un valor en la vida. Me imagino que cada uno de ustedes tiene a un hijo o los muchachos que tienen sus hermanos. Y si alguien le dijera, véndame a tu hijo, véndame a tu hermano o a algún pariente, tendríamos nosotros el valor de darle un precio a cada uno de ellos. Sería como algo muy ilógico, ¿no? Porque para nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, es algo invaluable. Aunque se porten mal, aunque hagan cosas malas, aunque familia es familia, como dicen un dicho por allí, nosotros tenemos que aceptarlos tal y como somos, ¿no? Y en los momentos más difíciles, ahí estamos todos reunidos. Haya pasado lo que haya pasado, siempre tenemos a la familia, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar acerca de la perla. ¿Qué nos dice acerca de la perla? Cristo como perla preciosa. Nuestro privilegio de poseer este tesoro celestial es el tema en el cual más necesitamos meditar. Tenemos que meditar día y noche, hermanos. Tenemos que pasar más tiempo. Y lo digo yo también, ¿por qué? Porque yo sé que yo no medito como Dios quiere que lo haga, no oro como quiere que lo haga. Tampoco no puedo decir que no lo hago en la mañana, me levanto, mi esposa se ve que a veces me levanto en la mañana, me pongo a orar y no oro mucho tiempo, me arrodillo, le pido a Dios por las cosas, ¿no? Pero sí, necesitamos meditar más en Dios porque no sabemos el día y la hora cuando Cristo venga y tenemos que estar preparados todos, ¿no? Porque nos va a sorprender a cada uno de nosotros y nosotros no sabemos cuándo nos va a sorprender, ¿no? El tiempo de la manifestación del poder del Espíritu Santo es el tiempo en el que un sentido especial, el don del cielo, es buscado y es hallado. El primer paso en todo esto es encontrar la perla. Como buenos, se podría decir, buscadores, los muchachos más les gustan siempre andar buscando tesoros. Les regalamos jueguitos de un mapa o vemos en las películas o algo así. Ellos tratan de buscar en medio del mapa dónde encontrar un tesoro. Y se siente alegre con los muchachos porque ellos vienen, buscan por aquí, buscan por allá, buscan por todos lados, ¿no? Para poder encontrar el mapa. Así mismo es. Nosotros también tenemos que buscar esa perla. Pero nosotros tenemos el mapa aquí en la mano, pero no lo queremos abrir, no lo queremos buscar, no queremos ver dónde está esa perla. Porque, no sé, pensamos que otras cosas son más importantes, ¿no? Esto es fácil para determinar, puesto que el reino de los cielos es compuesto por el gran regalo de la salvación, que es Dios nos otorga por medio de Cristo. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros, y para mí también, ¿qué se debe hacer para encontrar esta perla? ¿Qué debemos hacer? Cada uno tiene una manera de cómo encontrarla. Cada uno la ha encontrado de una manera. Yo hace 16 años, 17 años, ¿qué la encontré? De una manera que tal vez a otras personas la ha encontrado de una manera diferente. Luis me ha contado mucho cuando él encontró esa perla. Pero la mayoría han nacido aquí en la iglesia. Entonces ellos no han tenido esa necesidad de buscarla. Y cuando la buscan y cuando la atesoran, por favor, no la dejen escapar, porque es algo importante, es algo precioso, es algo sin valor. Imagínense al campesino ese, cuántos millones de dólares tenían debajo de su cama. ¿Por qué? Porque pensar que era algo para alejar los malos espíritus, pero tenía algo de gran valor en su cama, ¿no? La otra, y cuando la encontramos, ¿estaremos realmente dispuestos a vender todo lo que tenemos para comprarle? Para mí, cuando encontré esta pregunta, me ponía yo a pensar, tengo que dejarlo todo definitivamente. Y a veces soy muy duro o soy muy difícil en dejar las cosas que tengo. Por ejemplo, cosas que tengo en mi basement
y discuto con mi esposa siempre. No quiero que me votes esto, no quiero que me votes aquello, no quiero que me votes esto. ¿Por qué? Porque siempre yo digo, siempre algún día va a servir. Y nos vamos llenando de chéchere y nos vamos llenando de chéchere y chéchere y chéchere y chéchere. Y si usted entra a mi basement es algo horrible. Pero cuando algo necesita, bueno, ahí está guardado. Y de repente viene y me lo bota y después hace falta en la casa y le digo, y vean acá, y la cosa que yo tenía, ya lo boté, o lo regalé, o esto y lo otro. Bueno, y entonces ahora, mira, un ejemplo, había comprado un medidor de presión de sangre, presión alta, presión baja, ¿no? La presión arterial. Y un día me sentía mal, me sentía débil, y le digo a mi esposa, oye, mídeme la presión para ver cómo tengo la presión. Ay, Dios mío, ¿para qué fue que le hice esa pregunta? Porque me dijo, no, lo vine y lo regalé. Entonces, ¿y yo qué puedo hacer? Ya le dije, tiene que comprarme uno, porque definitivamente es algo indispensable que uno tiene que tener en la casa. Tú no sabes el momento en que lo vayas a necesitar. Yo en ese momento me sentía enfermo. Y bueno, lastimosamente nada, no está, ¿no? Pero es así, nosotros es muy difícil de soltar las cosas. Muchos dicen que son cositas en la casa, pero por ejemplo el trabajo, muchos no quieren dejar el trabajo. Hoy sábado, bueno, sábado es descansar, sábado es para dormir, sábado es para relajarse. Pero de domingo a viernes se trabaja de sol a sol y al sábado ya uno no tiene ni fuerzas. Y lastimosamente eso tampoco funciona. Porque entonces en el día del Señor, si tú no vienes a regocijarte, a gozarte en las cosas de Dios, entonces ¿qué es lo que tú haces? El sábado entonces no es el día del Señor, sino es el día mío. Porque me quedo en casa, porque esto, porque el otro, por muchas cosas, ¿no? Y lastimosamente eso también ocurre. Otros, por ejemplo, las novelas. Otros como yo, por ejemplo, hoy juega mi equipo la final de fútbol. Entonces yo estoy aquí y allá está. Pero hay algo que yo siempre he hecho, que el pasatiempo, lo que me distraiga de Dios, allá. Cuando llego a mi casa, cuando llego a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, o tarde en la noche, ahí está mi esposa, yo le digo, no, me salen todos en mi cuarto, porque ahora es mi tiempito, que yo me vengo a sentar, voy a ver mi juego. Pero es así, es muy difícil que nosotros cada uno soltemos las cosas que nos atan a este mundo. Y dijo Dios, o sea, las cosas de este mundo no son igual que las mías, y nosotros tenemos que soltar todo eso, y nos duele a veces, no es difícil, pero tenemos que hacerlo en un momento de la vida. Hay algunos que están buscando esta perla. Afuera hay muchas personas. Todos los días le pido al Señor, dame una persona. Pero pienso yo que Dios no me la da porque no estoy preparado para recibirla. Y como iglesia nosotros tenemos que estar preparados para recibirla. La hermana hoy nos decía tristemente que el Día de los Amigos va a ser cancelado porque no tenemos amigos. Y la verdad, como decía la hermana, Dios sabrá por qué, pero yo creo que el por qué es porque nosotros no estamos preparados. Viene una persona aquí, primeramente tal vez lo tratamos bien, lo tratamos amorosamente, pero de repente pasa algo, decimos algo mal, decimos alguna cosa que tal vez para Anán no lo ofende, pero para otra persona lo ofende, y esa persona se va. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que también hacer autoevaluación de cada uno de nosotros. ¿Estamos nosotros preparados para recibir ese tipo de personas? No sé si estemos preparados, porque es difícil traer a una persona, pero es muchísimo más fácil hacerla que se vaya, y eso involucra a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, ¿no? Por lo tanto dice, no encuentran la perla preciosa, no han vencido la ambición no santificada ni su amor por las atracciones mundanales. Como lo decía, muchas personas prefieren estar en la casa viendo juegos hoy. Ahora viene el mundial. A ver, ¿cuántos? No sé. Así es. Preferimos eso antes que las cosas de Dios, ¿no? No exaltan la cruz y siguen a Cristo por la senda de la abnegación y el sacrificio propio. Una consagración diaria a Dios proporciona paz y descanso. El comerciante vendió todo lo que tenía para poseer la perla
Cuando los que busquen la salvación rehúsen fracasar o desanimarse, encontrarán paz y descanso en el Señor. Cristo los revestirá de su justicia, les proporcionará un corazón limpio y una mente renovada. Como les digo, no sé cuándo Dios va a tener no sé cuándo Dios me va a llamar a mí, o cuándo yo voy a tener la oportunidad de dejar todo y seguir a Dios, no sé. Pero lo que sí le pido al Señor es que sea pronto, porque la venida de Dios es pronta y nosotros no sabemos cuándo es. En la parábola de la perla no es presentada como una dádiva. Si ustedes ven, el comerciante tuvo que vender. Dios nos da a todos nosotros el don, un don, X sea el don, sea de predicar, sea de cantar, sea de construir, sea de escuela sabática, sea de escuela de niños. Todos tenemos un don, pero lastimosamente no todos queremos hacer ese don. Aunque Dios nos los ha dado, no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque preferimos hacer otra cosa. Y ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, ¿no? El Evangelio de Cristo es una bendición que todos pueden poseer. Claro que todo el mundo lo puede poseer. Dios le dijo a todos los discípulos: ved y predicar a toda nación, pueblo y lengua, y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tenemos acceso a esa paz. Todos tenemos acceso a ese reino de Dios. Pero estamos nosotros dispuestos a darlo a aquellas personas. Cada cristiano vio en su hermano la semejanza divina de la benevolencia y el amor. Cuando vi este párrafo, me acordé después cuando Cristo ascendió al cielo, en la época del Pentecostés. Dice que todos veían un solo objetivo. Todos eran unidos entre ellos mismos. No existía divisiones, no existía ese tirijala. No existía nada de eso. Todos tenían una fe, un objetivo, que era Cristo Jesús. Y por eso fue que fue derramado el Espíritu Santo sobre todo eso, sobre todas esas personas. ¿Por qué? Porque todos los corazones, dice, latían armoniosamente. Y armoniosamente significa que todos estaban unidos, ¿no? La única ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar por el engrandecimiento de su reino. Eso que nos está explicando aquí ahorita el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, es lo que nosotros tenemos que hacer para el final de los tiempos. Si nosotros no tenemos esto, lastimosamente no vamos a ir al cielo. Y como dice como estamos hablando en el sermón, hay muchos que se llaman casi cristianos, porque casi esto, casi el otro, casi aquello. ¿Por qué? Porque cristiano es ser cristiano o ser no cristiano. Ese casi no existe. Y lastimosamente yo soy un casi cristiano, porque no he dejado las cosas del mundo, no he dejado las cosas que me atan al mundo, y yo quiero dejarlas. Es difícil, pero hay que dejarlas, y yo estoy intentando todos los días de dejar esas cosas del mundo. Ya para concluir, estamos ahora en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras, no tal vez preciosas. Yo soy una piedra tosca, la verdad. Dios tiene que moldearme, Dios tiene que cambiar mi vida, cambiar mi ser. ¿Para qué? Para que cuando Él la cambie, cuando Él la moldee, voy a ser una perla como Cristo quiere que seamos. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de la gloria. Aquí es donde nuestro cuerpo y nuestro espíritu han de quedar dispuestos para la inmortalidad. Dios nos hace ese llamado todos los días, que encontremos esa perla preciosa, y cuando la encontremos, cambiemos nuestra vida, cambiemos nuestro ser, y que en un momento no muy lejano podamos todos estar reunidos como Dios quiere para prepararnos para la venida, para su segunda venida. Este es mi tema del día de hoy, y que Dios les bendiga.